Vamos con nuestra siguiente conferencia, pasando del masivo al selectivo sin morir en el intento, de Carlos Duque Cabeto. Masificar el producto y al mismo tiempo elevar la calidad de la oferta, de esto justamente nos hablará Cabeto, con quien nos conectamos a esta hora en Tierra Viva. Adelante, Carlos Alberto, buenas tardes. Cuando en el mes de marzo de 2016 los diarios mostraron que se había blanqueado la barrera coralina de Australia, muchos en el mundo tuvimos la sensación de que la hora definitiva está llegando. Largo tiempo se creyó que el fin del mundo sería un solo evento catastrófico, una suerte de espectáculo cósmico como los que evoca Rafael Argullol en su admirable libro El fin del mundo como obra de arte. Lo que estamos empezando a ver más bien podría designarse como el gran malestar. No carecerá de catástrofes, las erupciones volcánicas desde Islandia hasta Indonesia, el continente de plástico del Pacífico, la desaparición de los hielos del Ártico, el peligro alarmante del derretimiento del permafrost de Siberia, que guarda frágilmente los mayores depósitos de metano del mundo, la muerte masiva de especies como lo que se ha dado en llamar recientemente el apocalipsis de las abejas. Pero el actual calentamiento global, una evidencia cuyos diagramas nos alarman día a día en Internet, puede no consistir en un mero aumento de temperaturas, sino en un progresivo enrarecimiento de las condiciones de vida en el mundo. Lo sentimos en el clima, con veranos e inviernos cada vez más alterados, con el desplazamiento de los mapas vegetales, con la modificación de los nichos de las especies de plantas y de insectos, con el extravío de bandadas y cardúmenes, con la mutación de los virus y la amenaza creciente de las pandemias. William Ospina, parar en seco. Muy buenas tardes. Yo estoy muy satisfecho de poder estar dirigiéndome a ustedes como público presente aquí en este lugar, Termales Tierra Viva, y un saludo muy especial a las personas que están en las otras salas, una bienvenida efusiva de que este evento que se está haciendo presencial después de todo lo que sabemos de la COVID-19, lo podamos estar haciendo y hayamos reanudado después de 3 años en que nos quedamos sin hacer este tipo de eventos, 2 años, perdón, podamos estar aquí. Así que bienvenidos y muchas gracias. Mi intervención se llama Pasando del masivo al selectivo sin morir en el intento. Explicación de esa frase, quizás yo creo que ella reza por sí sola y dice cosas, pero la conclusión es que cada vez más vamos a requerir de un turismo selectivo, no masivo, porque el turismo selectivo claramente le va a exigir a las empresas que generen productos que permitan eso, y de igual manera los destinos van a tener que empezar a medir muy bien no la capacidad de carga únicamente de los lugares que son espacios naturales, sino la misma capacidad de carga de los municipios. Si pudiéramos hacer un simulacro de cómo sería en el año 2040 el tema del turismo, es muy probable que empecemos a ver que a pesar de que haya un anhelo de viajes, pudiera haber una restricción en los viajes porque la crisis de la tierra obligaría a que eso fuera y cambiaría los modelos de los viajes y los destinos masificados por destinos alrededor de un tema selectivo y de mejor costo, de tal manera que esa economía pueda estar permeando a las comunidades locales, teniendo presente que siempre deben ser primero los habitantes y luego los visitantes, pero que el sector del turismo y los que nos hemos encargado del turismo
hemos en muchos de los casos diseñado a partir del cliente y es válido en el marketing diseñar a partir del cliente, pero ese diseño a partir del cliente tiene que estar tomando en cuenta esas comunidades locales de tal manera que la derrama económica en los destinos sea equitativa. Yo tengo una diapositiva que muestra un poco el currículum que yo tengo. Pues yo soy especialista investigador en turismo, diseño productos turísticos y planes de desarrollo, hago estrategias de desarrollo turístico. Tengo un premio que se llama El Colombiano Ejemplar, he creado marcas turísticas territoriales y para la empresa privada. Soy ex asesor en producto turístico para las regiones desde el Fondo Nacional del Turismo, FONTUR, a quien agradecemos enormemente el apoyo que nos han dado tanto al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, al Fondo Nacional del Turismo, a la Alcaldía de Villa María, a la Gobernación de Caldas, a todas las organizaciones que están involucradas en esto, y también me desempeñé como ex asesor del viceministro de Turismo, Oscar Rueda García. Vamos a empezar a mirarlo en las diapositivas. Yo no me voy a extender mucho en diapositivas, pero repitiendo el nombre de mi ponencia, pasando del masivo al selectivo, tenemos que fijarnos muy bien cómo no morir en el intento. Y cómo no morir en el intento está involucrando directamente el intelecto, pero muy puntualmente la llamada es a que revisemos muy bien cuál es la identidad de los territorios, porque a partir de ese ADN es como podemos estar construyendo verdaderamente los productos de alto valor, diferenciados, sostenibles y sustentables. Si bien es cierto, esos términos son términos que son comunes a todos los que están en los diferentes auditorios. A veces cuando los quieres desglosar no logras concretar un tema que los deje claros. ¿Qué es turismo sostenible? ¿Qué es turismo sustentable? Existen muchas teorías, pero cada vez la Tierra va para atrás. Entonces la pregunta ¿es la teoría la que está cambiando los asuntos o es la Tierra la que está cambiando a pesar de que sepamos mucho? El enrarecimiento de una piedra puede estar relacionado con la desaparición de ese jaguar y tenemos que mirar muy bien cómo es que nosotros podemos medir verdaderamente el tema del cambio climático. No podemos creer nosotros en que verdaderamente hoy que sabemos más, la Tierra vaya para atrás. Esto es casi que una contradicción porque cuando sabíamos menos de los leones teníamos más. Hoy sabemos más, pero tenemos menos. Y pongo el león como especie, pero aplica a una cantidad de especies que, entre otras cosas, están desapareciendo. Y digamos que con esto estoy planteando de alguna manera el hecho de que nosotros estamos frente a una crisis que, si bien es cierto, hoy está transversalizada por la pandemia de la COVID-19, no podemos olvidar, como lo decía William Ospina en su texto, todo lo que se está viniendo y lo que nos está exigiendo a las empresas de turismo que debemos hacer. Y una de las salidas que podemos encontrar para pasar del selectivo equitativo antes que el masivo destructivo, he cambiado un poco la frase, porque la mejor manera es desarrollando no turismo de lujo, y no quiero decir que es que vayamos a rechazar el turismo de lujo, ni más faltaba, pero es pertinente que empecemos a hacer consideraciones de qué es lujo en turismo. Y lujo en turismo son muchas otras cosas más que las podemos estar viendo como ejemplos, pero que me voy a ir un poco a las necesidades. Digamos que lo que se plantea aquí inicialmente es casi que un árbol de problemas. Teníamos más jaguares cuando sabíamos menos, hoy sabemos más, pero tenemos menos. Tenemos una crisis, tenemos todo esto que nombra el texto y nos están diciendo, hey, sí, mire, alarma, reaccione, y nosotros seguimos hablando de unas cosas que parece que no las entendemos, a tal punto de que se nos ha convertido esto como si fuera un iceberg que oculta mucho más de lo que a simple vista revela, y hoy tenemos en el mundo
una cantidad de situaciones que las tenemos que resolver y el sector del turismo debe hacer unas consideraciones alrededor del futuro posible del sector del turismo. Nosotros hemos cantado unas victorias que quizás no han sido merecidas o que necesitan ser reevaluadas y resignificadas. Con base en esas crisis de las que yo estoy hablando, lo que estamos hablando es de que pasar del masivo al selectivo sin morir en el intento, una de las salidas es el lujo en el turismo, y ya veremos exactamente de qué estamos hablando, pero estos son asuntos que requieren audacia empresarial. Y tal vez tengamos también una crisis de empresarios, tal vez tengamos una crisis de inteligencia, tal vez tengamos una crisis de conocimiento, a pesar de que tengamos mucha información, y es claro que hay una enorme diferencia entre tener información, poseer conocimiento y aplicarla como sabiduría. La audacia empresarial es una necesidad tan apremiante como lo es la misma de la tierra. Así que lo que estamos planteando aquí es que esa audacia empresarial para generar lujo en turismo va a requerir una revisión muy minuciosa de lo que los destinos en esencia son. Ahora, ¿qué es turismo de lujo? Yo puedo poner unos casos particulares en Colombia. Lujo en turismo es entrar al Museo de Fernando Botero del Banco de la República de Bogotá con Fernando Botero. Lujo en turismo es volar el Parque Nacional Natural Chiribiquete, patrimonio mixto de la humanidad, con el antropólogo Carlos Castaño Uribe, descubridor de ese territorio, digamos que más que descubridor, porque ahí habían unas comunidades indígenas, etcétera, pero que lo saca a la luz pública y que hoy es un ícono supremamente importante del país. Lujo en turismo es meterse al llano colombiano y tener una conversación y un concierto con el Cholo Valderrama para 30 personas. Lujo en turismo es irse al Bichada con Fernando Trujillo, fotógrafo, una persona que tiene un trabajo maravilloso alrededor de los bufeos o los delfines rosados. Y creo que ya está entendido, pero más adelante vamos a mirar en un ejercicio que se llama el batik del turismo, de qué estoy hablando a la hora de la construcción de esto. Porque si bien es cierto, yo puedo dejar aquí claro que hay un problema o unos problemas, y alguien pudiera estar perfectamente interpretando que esta presentación yo la estoy haciendo en clave pesimista, pero no. Dice el expresidente uruguayo Pepe Mujica que un pesimista es un optimista bien informado. Si bien es cierto, eso también es relativo, lo que yo quiero que se entienda es que optimismo no es desconocer las realidades que hoy circundan al mundo. En la siguiente diapositiva decimos que si nosotros, el sector del turismo, somos la industria de la provocación constante, porque eso somos como industria o eso somos como sector, la industria, el sector de la provocación constante. Lo que queremos es provocar. Lo que nosotros hacemos a la hora de los lenguajes simbólicos emocionales para atrapar viajeros, para atrapar visitantes, es jugar un poco con el derecho a la fantasía que los visitantes tienen. Y ese derecho a la fantasía toca un tema que es vital a la hora del turismo y es la felicidad. Por eso, además, en esa audacia empresarial a la que estoy citando, es muy importante que quienes se involucren a la hora de la construcción de los productos turísticos tengan claramente cierto histrionismo para que ese turismo no sea un espejismo, para que eso no se traduzca en una cantidad de quejas que pueda tener un viajero sobre los productos, sobre los destinos,
sobre los mismos recursos turísticos. Pero claramente una de las condiciones más importantes de esa persona que trabaja en turismo es que es una persona que tiene que aprender a ver belleza donde los demás ven rutina. A veces un paisaje que se nos ha vuelto común porque lo recorremos todo el día, a fuerza de verlo, dejamos de admirarlo, pero cuando de repente un extranjero o un extraño en nuestra tierra llega y ve esa belleza, nos podemos estar dando cuenta que por la rutina del lugar dejamos de verle la belleza y dejamos de contemplarla, pero se la volvemos a ver cuando alguien vuelve a verla. En síntesis, de ese pequeño fragmento, tenemos que aprender a ver belleza donde los demás ven rutina, pero la belleza, que es un tema subjetivo también, tiene que estar involucrada no solamente a partir de la belleza estética del lugar, sino a partir de la belleza de su contenido como identidad cultural o como eso que hemos llamado, y que además fue una palabra que sale hoy de una conversación con Jimmy Pons, con la cual estoy de acuerdo en que tenemos que mirar cuál es el ADN de los territorios. Así las cosas, si nosotros somos la industria de la provocación constante y nosotros tenemos que aprender a ver belleza donde los demás ven rutina, entonces tenemos que entender una cosa puntualmente, y es que los viajeros no hacen lo que uno espera. Los viajeros hacen lo que uno inspira. Y pudiéramos decir entonces que aquí estamos citando claramente el hecho de que la primera etapa de un viaje es la inspiración. Después de esa inspiración viene la planificación, que incluye la reserva para que posteriormente venga el momento real o de verdad, que podemos llamarlo en este caso la experiencia, y luego viene la posexperiencia como etapa que además pasa a la dimensión de los influenciadores, entendiendo claramente que los influenciadores más importantes del turismo son las redes de amigos, los familiares, los compañeros de trabajo y los mismos vecinos, porque el turismo, que es algo que le da estatus a un ser humano, siempre ese ser humano que ha vivido algo con ese derecho a la fantasía y que se lo han cumplido, lo va a narrar por lo sorprendente, lo va a narrar por lo fantástico y va a antojar a esa persona. Esa fase de inspiración a la hora de un turismo que sea selectivo es fundamental para no morir en el intento. Y ese morir en el intento es porque adicionalmente queremos decir que el hecho de que usted no inspire unos viajes bien organizados, sino que organice sus viajes a partir de lo que la competencia, y como bien lo dijo Jorge William Ramírez esta mañana, no hablemos de competencia, hablemos de competencia. No necesariamente tengo que ser amigo del vecino, pero el vecino finalmente puede hablar bien del territorio y todos nos hemos puesto de acuerdo en eso para lograr unas metas o unos resultados muy, muy puntuales. De tal manera que esa competencia, ¿qué es lo que ha venido generando en los destinos? Una homogeneidad turística. Y frente a una naturaleza tan desaforada como la que puntualmente en Colombia y en América Latina tenemos, sin desconocer la riqueza natural del mundo, pero esa riqueza que envuelve a Colombia con 3 cordilleras, con 2 mares, con sierras, con la montaña más elevada del mundo, tiene que entrar claramente a una dinámica de una economía del paisaje. Y la economía del paisaje, traducido en una frase, es que nosotros no podemos seguir desarrollando un turismo en el que los viajeros
se sirvan del paisaje con fantasía, pero puedan mirar una comunidad con desprecio. Y muchas veces el desprecio se puede entender de muchísimas maneras, de tal manera que la inspiración como etapa la debemos dejar muy clara, de que la gente no hace lo que uno espera, sino lo que uno inspira. Ahora bien, hoy, 24 de noviembre del año 2021, la humanidad en crisis por una pandemia claramente puso al sector del turismo en una búsqueda de futuros posibles. Yo recuerdo en los tiempos de los confinamientos, cuáles eran los comentarios y cómo la sociedad turística empezó a hablar del turismo pospandemia. Creo que eso fue algo volátil. Hoy del turismo pospandemia lo que nos queda es muy poco frente a lo que logramos consensuar. Y alguien dirá, eso es una exageración. Y yo quisiera justificar mi exageración diciendo, es que la pandemia no se ha ido. Es que ¿de cuál pospandemia estamos hablando? Porque, entre otras cosas, esa frase maravillosa que tiene Cincuentonía, que dice que lo que en el pasado le pediste al futuro es presente hoy, nos está sirviendo como una reflexión. Se complementa, claro está, con que en Cincuentonía se vive un presente que garantiza tu futuro, que es la frase completa, y gracias Jorge William. Lo que claramente estoy diciendo, en serio, estamos en un confinamiento, estamos encerrados y estamos pensando en el tema pospandémico, cifrado a un futuro que no sabemos cuál es su fecha, teniendo presente que la única diferencia entre un sueño y un objetivo y un deseo es una fecha, porque si sus sueños, objetivos y deseos no tienen fecha, se quedan en sueños. No entendí muy bien, sé que esto es relativo, pero no entendí muy bien qué es el turismo pospandemia y cuál es el turismo que en la actualidad nosotros deberíamos estar proyectando. Es por esto que en esta diapositiva dejo claramente el hecho de que el sector del turismo está buscando futuros posibles y yo creo, entre otras cosas, que es pertinente que revisemos muy bien internamente si lo que nosotros estamos haciendo turísticamente es una improvisación o una realización. Si nosotros a partir de lo que estamos estudiando nos estamos aproximando a lo que la humanidad necesita o si sencillamente el sector lo estamos pensando a partir de lo que económicamente permea. Es claro que el sector del turismo es un generador de divisas, es claro que el Producto Interno Bruto venía en unos porcentajes muy interesantes, pero ¿será que esa es la economía real del turismo? ¿Será que el tema del cambio climático, teniendo presente que en el año 2018 hubo un promedio de 110,000 vuelos diarios, que en el año 2019 hubo 43,800,000 vuelos, que transportaron más de 4,500 millones de pasajeros? La pregunta entonces es, ¿somos un sector de la economía que, si bien es cierto, eso que es una necesidad porque la fortuna no hace la felicidad, pero muy a menudo la permite, también tenemos que medirla en términos de cuál es el costo ambiental de lo que nosotros hacemos? Si al sector del turismo le llegaran a decir dentro de 5 años que solo es posible que se muevan por el mundo la mitad de los vuelos porque el aire está enrarecido o porque la contaminación ha llegado a un punto, me pregunto, ¿el sector del turismo hoy está preparado para hacer eso? Y esto ya lo voy a relacionar con el selectivo antes que el masivo,
en la estrecha relación que guarda en el hecho de no morir en el intento. Creo que nuestros intentos están cifrados para seguir moviendo miles o millones de turistas en el mundo, y es probable que la Tierra nos esté entregando un mensaje de que tengamos que reducir ese número de viajeros. Por lo tanto, el marketing tendría que cambiar, y hoy que las redes sociales tienen una circulación sin contexto de la oferta turística, en muchos de los casos, por supuesto, hay quienes están haciendo un ejercicio muy bien hecho, pero en las redes sociales circula sin contexto una información de productos y de cosas turísticas que tienen más de banal que de real y de mágico, contundente, exquisito, y para poder llegar a ese tipo de turismo del que estoy hablando. Porque lo que sí es muy claro, que los destinos que se orienten en lo que verdaderamente son, obtendrán lo que realmente quieren. Pero la mirada tiene que ser la mirada de eso que en esencia es un destino, teniendo presente que los viajeros siempre vendrán donde nosotros, a ver quiénes somos nosotros, en la misma medida en que nosotros iremos donde ellos, a ver quiénes ellos son. Así que una cosa es pensar en lo básico, pero otra muy distinta es pensar en lo fundamental. Cuando hablamos de información, conocimiento y sabiduría, tal vez estemos insinuando justamente un tema de una mirada de lo fundamental. Los grandes inventos de la humanidad no son los celulares. Los grandes inventos de la humanidad no son los computadores. Los grandes inventos de la humanidad son los que nos hicieron más humanos en esencia. Y esos grandes inventos hoy debieran comprender una mirada de ese pasado para construir ese futuro posible del cual estamos hablando con relación a el tema de pasar del masivo al selectivo y no morir en el intento a la hora de crear productos y experiencias que sean valiosas. Así las cosas, el batik del turismo, y si es claro que el batik escrito con B y con K es el modelo o la técnica de teñido que han hecho los chinos, que es un teñido por capas. Aquí vamos a coger el batik, son las 2:40 de la tarde. Yo quisiera un aviso cuánto tiempo me queda de acuerdo a, para que me informen y poder medir el tiempo. Solo me quedan 2 diapositivas, pero quisiera hacer una conclusión que me la puede entregar perfectamente ese batik que aquí estamos nombrando en la diapositiva. Esa primera V, para no morir en el intento. Como producto muchas veces, o en la mayoría de los casos, intangible, estoy hablando en el batik del valor simbólico. Si sus productos turísticos no contienen valor simbólico, es muy probable que estén comprometiendo la magia o la fantasía, y eso va a repercutir en esa fantasía a la que tienen derecho los viajeros, y usted puede estar entonces prestando un mal servicio. Eso no lo podemos dejar de lado, el derecho a la fantasía que tienen los viajeros. Por lo tanto, el valor simbólico en el turismo palpita, es fundamental. Y si la pregunta es qué es valor simbólico, el mejor ejemplo que yo puedo para referenciar, darles a ustedes, es el de 2 palitos de distinta dimensión que se cruzan, forman una cruz, pero comprenden todo un tema alrededor de la Iglesia Católica, y sencillamente el valor simbólico de esa cruz supera el objeto material. Muchas veces en el valor simbólico es mayor ese valor de manera simbólica que de manera racional.
esa cadena que tú tienes porque te la dejó tu abuela, tiene un valor simbólico que supera el valor real del objeto. En turismo, el valor simbólico es fundamental, porque ese valor simbólico normalmente está relacionado con temas que son de esa identidad, de esa autenticidad que tienen los territorios, de esas singularidades que tienen los territorios, que van más allá de esos paisajes que tienen esos territorios, que van más allá de ese clima que tiene ese territorio, teniendo presente que ese clima también hoy es mucho más importante que ese oro, que ese clima hoy es mucho más importante que ese carbón, que ese clima hoy es mucho más importante que los diamantes, las esmeraldas y todos los minerales juntos, porque estamos en una crisis. Pero habría que aclarar muy bien que la crisis de la tierra no es de la tierra. La crisis de la tierra no es más que el producto de la crisis interna del hombre. Y muy al lugar que el Congreso esté involucrando el Mindful Travel, porque ese turismo consciente va a exigir, está exigiendo, está reclamando un tema en el que debemos estar mucho más despiertos como seres humanos. Los empresarios más audaces y que estén despiertos podrán generar recursos a partir del turismo más importantes en el selectivo costoso que en el masivo barato. No se trata de cuántas personas vinieron, sino cuánto dinero en el movimiento. Y me perdonarán si esto contradice lo que transversaliza de humano en mi discurso, pero esto es una economía y esto tiene que generar recursos, ¿verdad? Así que un poco en esa relación vuelvo al valor simbólico, teniendo presente que el batik, que es V-A-T-I y 2-C, es una técnica para la construcción de productos turísticos diferenciados de alto valor, con carácter experiencial, construida desde Pasaporte, que es mi empresa, con la cual tenemos artesanos de Macondo y los otros productos que ustedes bien conocen basados en la literatura, etcétera, etcétera. Ese batik lo construimos en Pasaporte. Y esa A del batik es cuáles son los elementos agregados a ese producto. ¿Será que ese Gaudí en España no tiene una relación en Barcelona con el turismo? ¿Será que ese flamenco no tiene una relación en España justamente con los chinos? Entonces, ¿cuáles son las cosas que usted agrega a un producto que le dan estatus al producto? Luego viene una T, y esa T es ¿cuál es la tendencia del mercado? Tenemos que tener presente que hoy el turismo se mueve a partir de intereses especiales más que de intereses generales. Por eso las tipologías turísticas cada vez van en aumento y cada vez se hace una hipersegmentación que conduce a el hallazgo del público objetivo al cual usted quiere dirigir su oferta que si busca más de dos públicos y no son compatibles, pudiera estar quemando la máquina, pues claramente tiene que tener una mirada con relación a la tendencia. ¿Qué está en tendencia? Nosotros consideramos al interior del Congreso que son hoy tendencia el tema de turismo con bienestar, en lo cual Alejandra Millán nos da cátedra y nos da cátedra, no cátedra académica, sino cátedra mágica. Hablar de la magia que le pone Jimmy Pons cuando habla del Mindful Travel, y no dudo que José María de Juan Alonso también tenga unos lenguajes, él seguirá después de mí, que por supuesto
apelan a dimensiones simbólico-emocionales que nos tocan el alma. Y el tema del termalismo, que aquí en este Congreso palpita, pudiéramos decir que esos tres elementos a los que se le suma lo del séptimo Congreso de Peloides, donde todo el tema del uso de los barros se complementa, dialoga y le da vida a una cantidad de productos que están dentro de ese turismo con bienestar, que están dentro de ese termalismo y que están dentro de ese Mindful Travel, razón por la cual el Congreso toma esos elementos y de ahí que podamos estar hablando de que este Congreso sea permeado por discursos que estén relacionados con las tendencias del mercado. Alicia en el País de las Maravillas dijo, si usted no sabe para dónde va, cualquier camino es bueno porque todos llevan a ninguna parte. Y hoy tenemos que saber que para qué parte vamos y que no podemos llegar a cualquier parte. La I del Batik es, vuelvo y lo repito, valor agregado, valor simbólico, agregado, tendencia, y esa I se llama identidad. Identidad. Eso que nombré ahora, que con Jimmy Pons y Paola López se nombró esta mañana el ADN. ¿Qué es lo que hay en este territorio? Que es una historia que enseña el lugar. ¿Quiénes son esos pobladores que han conservado elementos de la tradición? ¿Quién es esa señora de esas empanadas o esos tamales? ¿Quién es esa señora de esos buñuelos? ¿Quiénes son esos portadores de la historia a los que muchas veces relegamos porque los llamamos viejos, y lo cual es absolutamente equivocado? La identidad del territorio es un asunto absolutamente importante. Pero si a eso, a ese valor simbólico, a esos elementos agregados, a esa tendencia y a esa identidad, no le pones un componente de creatividad, su producto puede estar siendo un producto carente de magia. Por lo tanto, no va a coincidir con eso que en este espacio hemos llamado el derecho a la fantasía que tienen los viajeros. Y un último elemento del Batik, que es la última C, es canales. Porque usted puede diseñar un buen producto turístico con todos los elementos que acabo de señalar, pero si usted no tiene a quién vendérselo, entonces, ¿para quién estás creando? Muy seguramente tendrías que resignificar el modelo de lo que estás haciendo porque no sabes a qué público. Es decir, no es lo que se menciona, es lo que se dimensiona. ¿Y esto qué es? En síntesis, son asuntos de locura con método. Porque yo, y gracias a todos ustedes, me alquilo para soñar. Muchas gracias.